Bueno, hola chicos, bienvenidos al seminario. Hoy se va la doctora Adriana Rodríguez Geneski y va a hablar sobre jet protoestelares y su estudio en radio. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les voy a comentar un poco acerca de los jets protoestelares, que son estos chorros que son expulsados de las estrellas en formación y en particular de su detección en frecuencias de radio. Entonces, para comenzar, una breve revisión, quizá para algunos y otros que todavía no han cursado la materia de radio, para enterarse un poquito. Bueno, la radioastronomía estudia, es una rama de la astronomía que estudia los objetos astronómicos por su emisión en ondas electromagnéticas en el rango de radioondas, ¿no? Son ondas que van desde el orden de los milímetros hasta los metros y que nos pueden dar mucha información de distintas fuentes astrofísicas que, bueno, de fenómenos que ocurren y que no podemos ver en luz visible o en infrarrojo o en rayos X, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tienen la galaxia del Centauro. La primera imagen es una imagen visible y, bueno, aquí es infrarrojo en donde podemos ver que se distingue principalmente toda esta banda de polvo. Luego una composición, esto es lo que veríamos en frecuencias en longitudes de onda de los centímetros en radio, que podemos ver estos lóbulos, estos jets que están siendo eyectados desde el agujero negro en la galaxia. Y bueno, aquí una composición de todo. En rayos X también vemos como la parte más enfocada, más colimada de estos. Es decir que todo es según el cristal que uno mira, podríamos decirlo así poéticamente, y que cada longitud de onda del espectro electromagnético nos da información de distintos fenómenos que están ocurriendo en un mismo. En radio en particular, bueno, podemos ver, justo en este ejemplo, podemos ver lo que es mucho, vemos ionización, digamos material ionizado, plasmas y cosas que no podemos detectar muchas veces en el visible, como les había dicho. Uno puede observar esta emisión, podemos detectarla con antenas parabólicas o bueno, también con otros tipos de antenas. En este caso, los platos parabólicos funcionan como si fuera un espejo que concentran la radiación, van los detectores. Podríamos observar con una sola antena, hacer interferencia entre dos antenas o más. En el caso de la interferencia en radio, nos permite, esta técnica nos permite formar imágenes y en muchos casos obtener mucha resolución angular para ver que están buenas. A ver. Ahí es. Bueno, siguiendo con la radioastronomía, podríamos decir que es una rama de la astronomía relativamente nueva, que empezó a mediados del siglo pasado, más o menos, y que nos sirve, es muy útil para observar distintas fuentes del universo. Y en particular, en nuestro país, podríamos decir que es un buen momento para formarse como radioastrónomos, radioastrónomas, porque hay varios proyectos emergentes vinculados a la radioastronomía, que, bueno, no me quiero ir en el proyecto Llama, que es una antena que la van a poner en Salta, que en un comienzo va a trabajar como una antena sola, pero la idea es hacer interferometría con ALMA, que es un interferómetro en Chile, y que bueno, esto traería muchos beneficios para nuestra comunidad, ¿no?, astronómica. Luego está el proyecto MIA, que no me acuerdo bien qué significa
pero es un interferómetro en nuestro país que está proyectado también para hacer observaciones interferométricas en radio. Y CART, que es una antena que va a ser ubicada en la provincia de San Juan, que es un proyecto, una colaboración entre Argentina y China. Entonces hay como muchos proyectos vinculados a la radioastronomía en nuestro país. Bien, bueno, entonces ahora entrando sí a la parte del estudio de jets protoestelares, antes mencionar que o sea, el fenómeno este de expulsión de materia muy colimada de ciertos objetos que observa el universo en distintas escalas, tanto de energía, la luminosidad también, pero todos presentan algunas características en común, como por ejemplo un objeto compacto un objeto compacto, y se cree que todos tendrían un disco de acreción, que es un disco de materia que a partir de la cual es eyectado este material y que ese objeto central estaría acretando esa materia, ¿sí? Por ejemplo, hay sistemas binarios compactos, también hay detecciones de estos jets en enanas marrones, se observan que emergiendo del núcleo activo de galaxias, también en los estallidos de rayos gamma, en formación estelar, y también en algunos casos en estrellas evolucionadas. Pero en la no se sabe si existe un mecanismo que pueda explicar cómo se forman estos jets en todas las escalas que los observamos en el universo. Y en este sentido, los jets protoestelares son muy buenos porque al estar tan cerca de nosotros, son unos laboratorios excelentes para estudiar el fenómeno en general, porque nos permiten realizar mucho más estudios, mucho más profundos y intentar, investigar justamente eso, cómo es que se forman, si existe un mecanismo universal y así. En el caso de los jets estos están asociados a las primeras etapas de la formación de las estrellas. Esto es como el esquema más clásico que se tiene y muy simplificado aquí, en el cual una nube de gas y polvo empieza a colapsar formando un núcleo, un núcleo con cierta densidad y temperatura. Este objeto compacto empieza a acretar material de su entorno formando un disco y comienza también a haber eyección de material por los polos. Y bueno, en esta etapa las protones son muy jóvenes, tendrán del orden de 10.000 a 100.000 años y luego van evolucionando. Cada vez se va a consumir más ese material y eventualmente desaparecen, el disco también se va disipando y eventualmente tendremos un sistema planetario. En radiofrecuencias lo que hacemos es estudiar bien adentro de las nubes moleculares. Fíjense que aquí tenemos estos chorros, ese material que está expulsado y la parte del centro no la está oscurecida por el polvo y los gases de alta densidad que existen. Y lo que vemos en radio es típicamente estas estructuras alargadas, la emisión en radio, observados con interferometría, ¿sí? Con un interferómetro de muchas antenas se ha podido obtener esta imagen y la emisión corresponde, se llama emisión térmica, emisión Bremsstrahlung, porque ahí lo que se tiene es que el material está siendo eyectado mayoritariamente neutro, va produciendo una ionización colisional. Ese material va chocando con el medio, luego va chocando con sí mismo, se ioniza y emite. Esto se llama emisión libre porque los electrones no están ligados a los núcleos, sino que son como desviados en el campo magnético de la emisión. Los jets protoestelares son importantes para estudiar porque
se cree que son los encargados de remover el momento angular de ese disco y permitir que haya un flujo neto de materia hacia ella para que pueda formarse. Entonces, información directa o develar cómo se crea información sobre la relación entre y la de la misma. Y si bien no se sabe si existe un único mecanismo, se cree, ni siquiera tampoco se sabe si hay todas las estrellas en todo el espectro de masa, que eso es lo que vamos a ver más adelante en la charla. ¿Será que los jets son iguales o se forman siempre para estrellas de alta masa? Eso vamos viendo. Pero lo que se cree es que los campos magnéticos juegan un papel muy importante en este proceso de extraer el material del disco y colimarlo. Otro dato importante que no pude encontrar bien la referencia, pero esto lo leí en este artículo, es que parece que los jets también son importantes para la formación de algunos planetas, porque podrían determinar las características iniciales en ese disco a partir de lo cual después de las cuales se forman luego los planetas, y al parecer esto sería especialmente importante en la zona de formación de planetas terrestres. Bueno, los que hacen planetas, a mí me interesaría buscar, bueno, tener un poco más de información porque me pareció súper interesante, pero no pude encontrarla. Cuando miramos en el óptico, todo a la luz visible y vemos que se observan en cadena de nudos, que son choques de este material que va siendo eyectado en distintas velocidades y va chocando con el mismo, ¿no? Y van formando estos nudos de emisión. Cuando el jet empieza, cuando es detectado por primera vez, empieza a como barrer material de esa nube y forma estos objetos que se conocen como Herbig, que son muy ricos en espectrales en el óptico. Y bueno, estos son choques supersónicos que se dan en el medio y bueno, dan un montón de efectos en el ambiente, ¿no? Bien. Para comentarles que a donde nos enfocamos con las observaciones en radio en este trabajo, las zonas bien internas, ahí donde no podemos ver en otras longitudes de onda. Una buena caracterización de los jets protoestelares podría llevarla a cabo. Necesitaríamos determinar la distancia a la cual se inicia la colimación de este material. Por ejemplo, a qué distancia de la protoestrella este material siendo eyectado se colima, sale enfocado. Otro parámetro muy importante es la velocidad. Y otro muy importante también son los campos magnéticos, que están directamente relacionados con los procesos que generan jets. Si bien la comunidad estudiando hace décadas este tipo de cosas, siempre es falta una buena caracterización de estos parámetros. Por ejemplo, la distancia a la cual se colima nacionales muy grandes en radiofrecuencias para alcanzar la resolución necesaria para ver bien ahí cerquita de la estrella, por ejemplo, de una unidad astronómica. Y cuanto más las estrellas en formación, más difícil todavía. Lo máximo que hemos alcanzado de las unidades astronómicas. Pero se necesita todavía más adentro para distinguir entre los mecanismos. Otra dificultad que hay en las velocidades es que por lo general o muchas veces uno mide la velocidad de estos choques, de estos objetos de aro, que no necesariamente usando la velocidad real, digámoslo entre comillas, la velocidad real del material, porque
se van frenando cuando van a arrastrar el material. Y cuando los podemos ver, cuando salen de la nube, estos objetos, y podemos ver estas nebulosidades que se desplazan, la velocidad haya ido, ¿sí? Si medimos 100 kilómetros por segundo bolitas, podríamos suponer que el jet en realidad es mucho más veloz que por segundo. Y cuanto más cerca de la estrella vemos, la velocidad real del las estimaciones. Para los campos magnéticos hay otras complicaciones. Bueno, en esta charla. Aquí nos vamos a centrar en la parte de la colimación, en algunos trabajos. Bien, básicamente para tener como una idea de a grandes rasgos de los posibles mecanismos de colimación, dos grandes ramas. Uno es los mecanismos de autocolimación, en donde se supone que es el sistema los jets mediante campos magnéticos que están es el sistema protoestrella disco, puede eyectar ese material. Eso sería autocolimación. Y también podría ser colimación externa, en donde uno podría tener inicialmente un viento así amplio, un viento gordo, pobremente colimado, que en presencia de un campo magnético en la nube muy intenso, en cierta dirección, el material pudiera colimarse en grandes escalas, o sea, digamos mucho más lejos de la protoestrella. Pero en realidad no se sabe. También es cierto que el mecanismo podría estar actuando en distintas etapas del proceso de formación estelar. Sí, o también domina distintas escalas. Un mecanismo domina cuando, bueno, muy cerca de la estrella, y otro mecanismo domina muy lejos de la estrella. Observacionalmente, baja masa, que sería típicamente el orden de 2 masas solares, lo que vemos en radiofrecuencia son, como les decía, estas estructuras típicas alargadas con escalas inferiores a los segundos. Bueno, aquí tienen una escala física para comparar. Aquí no la puse, pero lo que nos indica observar esta topología es que la colimación está pasando en escalas más pequeñas que eso, porque si no observaríamos otra cosa. Si podemos ver una cosita alargada en esa escala, quiere decir que la colimación ya ocurrió. Entonces, y bueno, y en este trabajo, digamos, estas observaciones, el trabajo con mayor resolución angular que se ha observado una estrella de baja masa, los autores ven que el material está siendo colimado a distancia de menos de 1.5 unidades astronómicas, que es súper cerca de la estrella. Aún así, no alcanza para distinguir entre los mecanismos de autocolimación. Estas observaciones son consistentes con la colimación, pero dentro de la autocolimación, mecanismos. Distinguir todo eso que hace falta para verlos. En el caso de las estrellas de alta masa, todo es más complicado. Estas estrellas se forman intrínsecamente más lejos, densos, viven menos, o sea, evolucionan muy rápido. Es difícil encontrar estos jets, tendrían que ser muy jóvenes. Formación de estas estrellas. Pero esperaría que estas estrellas tan masivas de masas mayores solares estén formando a partir de discos más masivos, grandes, más turbulentos. Y en estas condiciones realmente es difícil pensar que sería posible estos campos magnéticos helicoidales tan muy estrella. Es como que pensaría quizá no es lo más fácil de ocurrir, porque el ambiente en sí es como más hostil, todo más turbulento. Ocurrir en este caso que distintos mecanismos están actuando para producir jets en estrellas masivas.
Desde el punto de vista observacional hay unos cuantos, son pocos, algunos se observan muy colimados, son estrellas proto muy jóvenes en las que se pueden ver los jets muy colimados. Hay evidencias de que los campos magnéticos juegan un papel muy importante. No se sabe si esto ocurre tan cerca de la estrella o si es algo que ocurre más bien. Otras evidencias observacionales, aquí por ejemplo, misma observada en dos épocas distintas, en el 96 y en 2014. Bueno, en este caso, las observaciones indican que se tiene un viento esférico. Y en tanto que aquí se ve en color que es, luego de todos estos años, el material evolucionado en una forma más alargada. No solo es la emisión esta, sino que, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero hay puntitos ahí que indican, son máseres. Máseres significa emisión estimulada en microondas. Son, bueno, emisión que se observan cuando se producen. Este material se va expandiendo y va chocando, entonces genera un tipo de emisión que en este caso se veía que la distribución circular, luego de todos estos años se ve que la emisión es alargada. Entonces ahí pareciera ser una evidencia de que quizás es el medio el que está colimando esto, ¿no? Porque sale inicialmente esférico. Y también se hacen algunos experimentos de laboratorio en los cuales alguna placa de algún metal es le mandan un láser así y la placa esta empieza a desprender un plasma y todo esto ocurre en presencia de un campo magnético y lo que vieron es que lo que sale inicialmente esférico se colima en un punto. El laboratorio es todo como una versión escalada de un jet protoestelar, pero bueno, es algo para tenerlo en cuenta cuando uno va a observar a ver si algo así. Bien, perdón, una diapositiva de ahora en más en inglés, tengo que reciclar un poco, no tengo tiempo para cambiarlas, pero bueno, esto es simplemente para decirles que cuando hablamos observacionalmente a límite de 100 unidades astronómicas, es como una barrera que hay que vencerla, que la mayoría de los estudios se han hecho, han alcanzado resoluciones de ese orden, de 100 unidades astronómicas, y dicen, bueno, la colimación ocurre en algún momento por debajo de las 100 unidades astronómicas. Y solo son unos pocos casos los que han podido observar más adentro, y que la mayoría de esos casos, aquí son algunos, no son todos, la mayoría son estrellas de baja masa, y en todos estos casos se ve que es consistente de autocolimación. Y bueno, lo que les voy a comentar ahora son dos trabajos que hemos venido haciendo para una estrella de alta masa y otra de masa intermedia, en los cuales ha sido la primera vez que hemos podido observar por debajo de esas 100 unidades astronómicas. Bien, uno es el caso de estrellas W2. Otro color aquí. Bueno, en el cual, bueno, estas son las observaciones, lo que pudimos observar. Entonces, de onda pudimos resolver con una resolución de unidades astronómicas y observamos esta estructura, que después la veremos mejor, pero es totalmente distinta de lo que se observa para una estrella de baja masa, o sea, en las mismas escalas más o menos. Aquí fíjense que esto es más o menos del orden de 4 unidades astronómicas y aquí, bueno, un poquito más, pero se observa como lóbulos, se observa cierta estructura que difiere de lo que es una fuente elongada. Bueno, para esta estrella hubo estudios anteriores. Aquí miren, por ejemplo, esta parte central, esta es la región central del jet y aquí pueden verse claramente que están viajando
del orden de 500 kilómetros por segundo. Bueno, que se ha observado a 3.6 centímetros. Aquí, radiotelescopio. Y bueno, en estas observaciones también vieron a mayor frecuencia o menor longitud de onda, vieron la parte central y encontraron esta estructura, ¿sí? Muy distinta de lo que se ve en estrellas de baja masa. Y ellos vieron que estos dos nudos de emisión, estos dos picos de emisión, eran estacionarios por un periodo de como 10 años. Es decir, estaban ahí fijos. Como que quizá eran las paredes de una cavidad que se va abriendo cuando el material va siendo eyectado, va golpeando el medio y va excitando el medio que los rodea. Y dijeron, bueno, que quizá era esto lo que estaba pasando. Nosotros fuimos a observar con un poco más de resolución esta misma fuente. Y bueno, aquí tenemos las observaciones anteriores y estas son las nuevas a 7.5 metros, ¿sí? Y pudimos comprobar que esos nudos siguen siendo estacionarios en un periodo de 10 años. Estas X de aquí son la posición del estudio anterior, o sea, no hay mucha diferencia. Y también se detecta una fuente compacta, más o menos esférica, en el centro de los dos nudos, que es donde tenemos protoestrella y que además esta posición coincide más o menos con el centro del disco que se ha observado en otras longitudes de onda. Abajo es que estos nudos estacionarios están trazando un lugar de choque del material, donde el material que está siendo expulsado está chocando, entonces es material ionizado en la base del jet, ¿sí? Y está ocurriendo siempre ahí ese choque, tan quieto. Y que la fuente, bueno, sí, que la fuente central estaría trazando el material recientemente eyectado por la estrella. Ahora, para poder entender lo que estaba pasando ahí, hicimos algunos modelos de transferencia radiativa y probamos distintos casos de acuerdo a modelos teóricos que usan distintos parámetros, como por ejemplo la velocidad, la pérdida de masa, fracción de ionización, etcétera, etcétera. Y en este caso de arriba, o sea, aquí lo que vemos son las observaciones y aquí el modelo resultante que reproduce la emisión que nosotros observamos. En este caso es el modelo de un viento estándar. Un viento estándar es un viento isotrópico con velocidad constante, con fracción de ionización constante. Y sería esta como la formita del modelo que al calcular la transferencia radiativa y sumar con nuestro telescopio nos da esta emisión, que es lo que se observa típicamente para estrellas de baja masa. Entonces, en nuestro caso no tenemos un viento estándar. Utilizamos otro modelo de viento y pudimos reproducir la parte compacta central esférica y finalmente el modelo final, digamos, lo obtuvimos sumando dos modelos, uno estándar, pero que sería eyectado más lejos de la protoestrella, y otro, un viento amplio, poco ionizado, muy cerquita. Con estos resultados de digamos, observar la morfología y haber hecho estos, nos llevan dos escenarios, que el material, bueno, los hechos cuáles. El material está siendo eyectado muy cerca de la protoestrella, muy pocas unidades astronómicas, una o dos, y está siendo eyectado como un viento amplio. Y más lejos, del orden de 15 o 20 unidades astronómicas, este material se está colimando. Eso es lo que vemos desde las observaciones de los modelos. ¿Cómo se interpreta ahora? Bueno, nosotros no podemos descartar nada en realidad. Lo que proponemos es que podría ser como el caso de autocolimación, en donde el mecanismo, digamos, autocolimación era este que salían los campos magnéticos del disco. En ese caso, la distancia de colimación
opción podría estar escalando la masa de la estrella. Es decir, tengo una estrella de una masa solar y se colima una unidad astronómica. Si tengo masas solares, se colimará más lejos, ¿no? Podría ser esa una opción. Y la otra opción es poco colimado y que se enfoca lejos de la estrella por la presencia de los campos presentes en la nube, de los campos magnéticos presentes en la nube, y que esto podría tener más sentido en el contexto de que los choques que observamos son estacionarios. A mí me hace recordar al experimento este del laboratorio en el que el viento salía, que se producía un choque de colimación y bueno, y de ahí salía enfocado. Pero no podemos asegurar nada. El otro caso es una estrella de masa intermedia del orden de 3 masas solares, en el cual, bueno, aquí es un zoom de esta región. Aquí podemos ver también el jet central y los dos choques que están más alejados, que están viajando con velocidades del orden de 200, 300 kilómetros por segundo. Y aquí en esta de la fuente central del jet más interno, en donde pudimos resolver esta emisión. Fíjense que aquí es una cosita alargada, lo que se observa que viéndola con mayor resolución vemos que es toda una cadena de nudos, ¿cierto? Muy difícil determinar en dónde está la estrella ahí, en todos estos nudos, cuál será. Yo cuando he visto esta imagen primero pensaba, bueno, la estrella claramente está ahí, pero después fui a ver las mismas observaciones, pero meses después, y ya no parecía tan obvio. Era que ahora se lo voy a mostrar. Pero bien, esta región tan interna la estudiamos en varias longitudes de onda con el interferómetro de BLA que está en Estados Unidos, que es de acceso gratuito. O sea, si alguien quiere proponer observaciones, se presenta los llamados, justifica todo y bueno, observa cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos en 6 centímetros una imagen, es la misma que les mostraba anteriormente, de la cadena de nudos. Me parece, no se alcanza a ver bien, pero donde está la estrellita roja es donde estaría la fuente, la estrella roja. No sé. Y aquí fíjense que vamos bajando la longitud de onda, es decir, aumentando la frecuencia, así. Y a medida que aumentamos la frecuencia, vamos viendo como distintas estructuras en este sistema. Aquí vemos claramente el jet. Aquí ya empezamos a ver como algo medio perpendicular. Aquí vemos ya los bordes de una cavidad, porque estos chorros van abriendo estas cavidades, se van ionizando. Aquí esto en 1 centímetro, ya cuando uno aumenta la frecuencia, la emisión está libre, va siendo más difícil de detectarse y solo vemos las partes como más compactas, las estructuras más densas del sistema. Aquí ya vemos algo que nos recuerda como un disco y una colita, y esta imagen, que es la de mayor resolución angular que obtuvimos a 7 milímetros, nos muestra esta estructura que también difiere claramente de lo que vemos siempre para las estrellas de baja masa. Vemos como una forma de U, y aquí esta colita que estaría trazando el primer de ionización, el primer choque significativo capaz de producir ionización y emisión detectable, ¿no? Esta estructura también es material ionizado. Y bueno, ahí nos preguntamos cómo puede ser. ¿Será que el material es también ancho y se colima después? Y bueno, como en el caso anterior, y no, en este caso es distinto. Y eso lo podemos saber por el análisis kinemático que hicimos de estas bolitas. Pensé que no lo había puesto. Pero bueno, aquí por ejemplo tenemos muy, muy seguidas. La parte interna con alta presión, midiendo el desplazamiento, calcular como su velocidad o estimar su velocidad. Y
son estos los valores, desde 90, 100, bueno, van aumentando, ¿no? Pero supone que sea un promedio de 100 kilómetros por segundo. Uno va a ver los modelos de autocolimación y dice, bueno, sí, o sea, para tener un jet de los 100 kilómetros por segundo, el material tiene que estar siendo eyectado muy cerca de la protoestrella. Aquí fue asumir que era una autocolimación de X-Wind, que es uno de los modelos de autocolimación, de los modelos. Y en este caso, las cuentas nos dieron que el material estaba saliendo más o menos de 0.4 unidades astronómicas en el disco, ¿no? Ver a esas velocidades y detectar esta bolita ahí nos dice que esta componente del jet está siendo muy cerca de la protoestrella. En tanto que esta otra, esto no puede ser explicado por esto. Aquí hay como un viento así más ancho que estaría pegando esas paredes de todo el material que está cayendo. Aquí hay que pensar que las estrellas están en una etapa muy primordial y que el medio es muy denso, hay discos grandes, algunas veces toroides también. Entonces, material, digamos. Bueno, y esto es un trabajo anterior donde estudiamos también las velocidades, pero de la región externa de las bolitas y bueno, que calculamos sus velocidades del orden de 200 a 300 kilómetros por segundo. Aquí bueno, es que nosotros pensamos que en este caso particular el jet tiene velocidades variables, una etapa muy intensa en donde se producen estos choques, donde las velocidades son del orden de 500 kilómetros por segundo o más, porque se están frenando. Y otra etapa un poco más tranqui, en donde las velocidades están siendo del orden de 100 kilómetros por segundo. Y creemos, bueno, ahora las velocidades parecieran comenzar a aumentar. Es decir, los nudos que están siendo eyectados más recientemente, las últimas bolitas, muestran que hay un incremento en la velocidad. Es decir, que próximamente otra va a ser potente, iba a volver a lanzar estas bolitas que dije antes, pero son muy intensos que pueden generar partículas a velocidades relativistas y esto trae todas sus consecuencias que quizá en otro momento lo hablemos. Y bueno, era para comentarles esto y bueno, esta ya se los dije, la conclusión de este trabajo es, por un lado, que nosotros decimos en este caso que hay un jet altamente colimado que sale muy cerca de la estrella y un viento amplio, es decir, que coexisten dos tipos de viento. Que podemos decir en general. Y bueno, al parecer seguimos sin saber si hay un mecanismo universal. Vemos que hay diferencias en la formación de los jets para estrellas de distinta masa. Para una estrella masiva vimos una cosa, para esta vemos otra y distintas de lo que se ve en estrellas de baja masa, pero no quita que esos mecanismos de formación no estén ocurriendo aquí. De hecho, sí, lo que vemos aquí es esto. Bien, bueno, básicamente sería esto y para terminar, recordarles esto, que en la técnica de radioastronomía, o sea, de las técnicas de radio en astronomía son muy útiles para estudiar distintos tipos de objetos y que bueno, que es un buen momento para formarse en esto, por si a alguien le interesa, pueden hablar con el otro que está por ahí, en el IATE, la Susi Araujo también está de radio, y bueno, si les interesa se pueden acercar al grupo y charlamos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Adriana. Muy lindo seminario. ¿Tienen preguntas?
Hola Adri, ¿cómo andás? Hola. Viendo el seminario. Una pregunta cortita, ¿qué saben ahí de la intensidad del campo magnético en esos chorros? Móstrate. Bueno, O sea, tu tabla de valores no mostraba campo, sí. si hubiera ido a la charla del yate, Pero estamos en el OBSE. no, sí. Bueno, es que no lo mostré aquí porque sí iba a ser muy largo y más de lo mismo, pero hay los campos magnéticos que típicamente se pueden estudiar, digamos, en jets relativistas por la emisión que producen, que es sincrotrón. Es decir, tienes campo magnético y partículas relativistas y esta emisión está polarizada y te permite inducir el campo magnético. Esto no pasa en los jets protoestelares porque en principio no tendrías partículas relativistas, por lo cual sos como ciego a los campos magnéticos. Pero hay un caso, que no puse nada de eso ahora, pero este jet HH80, que es, después te cuento bien en la oficina, te muestro las imágenes, pero es el que estamos ahora estudiando de nuevo la polarización, es el único jet protoestelar en el que se ha podido medir emisión linealmente polarizada en radio, lo que te dice que hay partículas relativistas y te permite estudiar los campos magnéticos. En ese caso, un primer trabajo de este objeto de 2010 te dice que son de la orden de los miligauss, 1 miligauss, por ejemplo. Pero bueno, ahora estamos haciendo de nuevo tenemos nuevas observaciones mucho más profundas, en muchas longitudes de onda, y entonces estamos haciendo un análisis detallado de la polarización, y esto nos va a dar mucho más información. Así que estate atento. Ok. De pasarle el resto, tengo una pregunta sobre ese. ¿De qué clase sería más o menos? O sea, ¿en qué etapa está? ¿Tiene disco solamente o tiene disco y envolvente todavía? O sea, ¿está en la primera etapa o porque es como una de alta masa, como va tan rápido? Pero que hablan del disco, no sé si tiene envolvente, o sea, pero es muy joven, calculo, clase 0, puede ser Pues, 0. Cero generalmente casi nunca tienen jet. Es alta masa. Sí, pero acá clase C casi nunca tiene mucho envolvente. Creo que recién. No, pero está bueno. Era... Hola Adri, Hola, Su. qué linda charla. Una pregunta. Entonces, cuando haces observaciones de jets protoestelares, no tomas mediciones de polarización, porque no se espera medir emisión polarizada. ¿Cómo es la pregunta? Si cuando observas un jet, Sí. haces mediciones de polarización o no te importa. Antes de pedir, lo que pasa es que si hubiera emisión polarizada, eso está polarizado en cierto grado. O sea, la emisión sincrotrón tiene como un 75% de polarización, que no es lo que uno observa. Por lo general, tienes efectos que te bajan esa polarización. Entonces, antes de ir a jugarte en pedir observaciones, que además esa emisión es muy débil, necesitas mucho tiempo, antes de hacer eso, vas a buscar indicios de emisión no térmica estudiando la distribución espectral de energía. Es decir, buscas que el espectro tenga una pendiente negativa. Podrías observar, por ejemplo, a 10 centímetros, 6 centímetros, 3 centímetros, y te fijas si aquí esto te da negativo, es un indicio de que hay emisión no térmica, y con eso podrías ir a pedir observaciones de polarización. Pero sí, o sea, por lo general no esperas encontrar emisión polarizada. De hecho, la emisión de los núcleos estos es térmica. Es térmica, es esta emisión libre de material parcialmente ionizado. Lo no térmico estaría viniendo después, en los choques, en lugares donde sí se puede acelerar partículas. Bien. Y después otra pregunta. ¿Cómo determinas la posición de la protoestrella? Porque dijiste que ¿La qué, perdón, de la la protoestrella? ubicación de la protoestrella. Ah, sí. ¿Cuál es el criterio para ubicarla en la imagen? Tenés muchos nudos. Sí.
A esta la vi por la emisión a 7 centímetros. Aquí vi, esto es la mayor resolución que obtuvimos, y entonces me fijé dónde estaba el pico de emisión y dije, bueno, aquí tendría que estar la protoestrella, y esa es la posición que tomo, o sea, la puse aquí en todas partes. Y claro, bueno, puede haber, no, posición, si uno la traslada a esta otra imagen, aquí vemos que, bueno, no coincide necesariamente con una emisión clara, pero bueno, está bien de todas formas, o sea, podría, aquí sí, aquí claramente está eyectando nuevamente material y ese material se está haciendo visible. Y bueno, de hecho en el artículo este presentamos como deberíamos observar otro nudo de aquí a tantos años, ¿no? Por decir, mira, aquí tienes de un año a otro, aquí no había nada y al año siguiente hubo, entonces esperaríamos que siga largando cositas. Adri, muy lindo el seminario. Una pregunta, quizás algo que dijiste, pero yo como no estoy en el tema, quizás se me pasó, pero en el modelo del jet colimado y los vientos de ángulo ancho, creo que sería. Eso, está bien, no, sí era eso. Si se podía distinguir observacionalmente, quizás se emiten en distinta longitud de onda. No, bueno, todo esto, los modelos, las imágenes están dadas de las observaciones. Claro. O sea, hicimos el transporte radiativo para calcular la emisión a 7,5 milímetros. Claro. Sí. Claro, pero sí se espera que, o sea, se podría distinguir en un jet protoestelar. Creo que esas son... Sí, podrías agarrar este ¿no? modelo y calcular cómo emite otra longitud de onda y observar, a ver si se observa. Claro, ambas componentes por separado. Podrías hacer eso, sí. No. Buena idea. Hola Adri, muy buena la charla. No, una consulta, porque no estoy acostumbrada a ver esto, o sea, lo que vos ves es básicamente continuo en esas longitudes de onda. Sí, es emisión continua, sí. ¿La información de velocidad también la recuperás? No. No. Ahí no, la velocidad la obtienes con líneas. Claro. Que en este caso, bueno, esta es la emisión continua del material ionizado. Pero si vos observas, bueno, lo que vos observas, monóxido de carbono, líneas de emisión que emiten en radio, puedes ver otras componentes del outflow, bueno, la parte molecular y esto, pero esto es solo como la parte que está ionizada, es ese material que está saliendo. Porque me quedé pensando en la pregunta de Susi, eso también el centro te lo debe estar ayudando, cómo se van desplazando, ¿no? O sea, el centro de donde empiezan a moverse todo. Digo, si eso es un parámetro. Porque vos estás haciendo movimiento propio, o sea, estás moviendo. Claro, entonces, la velocidad la sacas del movimiento propio. Claro. Es decir, se ha desplazado tanta distancia en tantos años o en tanto tiempo y sacas ahí una velocidad que se frenando o pasando algo. Y tengo otra consulta. ¿Has leído o has visto algo de estos tipos de estudios en el caso de que haya binaridad o como que sean algo binarios? al respecto? Sí. Bueno, aquí en el caso de Serpens, estudiamos otras cosas, como por ejemplo que aquí está todo como recortado y puesto así para ver el desplazamiento, pero en realidad estas bolitas, una va para allá, otra va para allá, otra va para allá, otra va para allá, y esto en ese artículo lo vinculamos con que el jet estaba precesando, ¿sí? Como que, bueno, está precesando, cuando viene por acá, tiene una eyección intensa, sigue dando vuelta, cuando está por acá, tiene como otra, pero coincidía como en estos, si no podríamos haber observado como bolitas en el medio también, pero observamos dos direcciones muy claras, y esto lo conectamos en ese trabajo con la presencia de una binaria, que por lo general cuando uno ve que está precesando,
Bueno, vos también estudias eso, claro, cuando ves la precesión en los jets, lo atribuyen casi siempre a la presencia de compañeras binarias. Sí. Pero, bueno, y en este caso, aquí no la estaríamos viendo todavía, debería estar mucho más cerca de lo que esto permite observar, ¿sí? Aquí en la imagen anterior, bueno, justo está la estrellita ahí tapando, pero si uno quiere, puede ver que está el pico y que los contornos que siguen en emisión son medio alargaditos. Podría haber algo ahí, se podría ver quizá en otro momento, a ver si la forma cambia del pico ese. Podría estar bueno eso. Estaría bueno. Sí, porque esa vez lo calculamos y de acuerdo a justamente estos intervalos y asumiendo precesión, dijimos, bueno, tiene que estar muy, muy cerca para producir semejante cambio. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Gracias, Adri. Muy interesante la charla. Vos mencionaste al principio que, bueno, se habían encontrado jets protoestelares en enanas marrones, por ejemplo. ¿Estos jets relativistas también se han encontrado en objetos así de muy baja masa? ¿O Y en los tenés relativistas, idea? claro, porque digamos como que la gran diferencia sería que unos son relativistas y otros Claro, no. sí. Vamos a la primera. En los relativistas, o sea, están los ajenes y están los casos de objetos compactos, que serían estos, los microcuásares que se llaman, en donde tienen un sistema binario en los cuales uno es una estrella más evolucionada que yo la verdad desconozco de este tema, pero quizá Lechu sepa más, ¿cómo hace para evolucionar esta sin que esta desaparezca? Por ejemplo, si esta explotó y quedó solamente un agujero, ¿cómo hace para seguir existiendo esta? Bueno, no lo sé, pero bueno, pasa esto, está este evolucionado, tiene un agujero negro y está comiendo aquí, y estos sí son relativistas. Es como decir, como si tuviera un cuásar, pero en miniatura, en estrellas. Un agujero negro mucho más chiquito, pero sí son relativistas. Que estos no. O sea, en enanas marrones, por ejemplo, jets relativistas, no tenés... No creo, no. Ok, gracias. Y, bueno, esto es una representación también. Yo el trabajo no lo he visto, pero estaría interesante para ver también cuáles son los indicios. No sé si han obtenido una imagen directa del jet o si lo han... Supongo que sí, pero habría que ver cómo son esas observaciones. Porque también entiendo que es un caso raro, ¿no? Tengo una enana marrón que ya de por sí tiene sus problemas existenciales, la pobre. O sea, ¿qué hago? Soy una estrella, soy un planeta y ya encima tengo jet. Bueno, sería muy interesante de ver porque ahí estaría como hablando de origen, ¿no? O sea, tendría un disco de quizás que se forman como estrella y otras como planeta, no sé. Estaría bueno para verlo. Eso de las enanas marronas me parece que he visto, pero creo que lo ven más que todo con líneas, porque lo que hacen es trazar el movimiento de este material, por eso preguntaba de la velocidad. Entonces ven que hay como digamos, un chorro que emana de la estrella. Claro, por pero el efecto en el medio. Pero medio que la regla un poco general es que mientras más grande, más energía, y entonces ahí se pueden dar esto que estás estudiando vos. Sí. Pero ya cuando empiezan a ser más chiquititos no les da tanto el cuero, entonces son menos energéticos y sería muy raro esto del sincrotón. Pero bueno, sí, hay que estudiar. Aquí digamos, no, yo me jugaría, pondría la mano en el fuego a decir que no, pero bueno, quién sabe. ¿Más preguntas? Sí, en la stand virtual no había ninguna pregunta, así que, bueno, agradecemos nuevamente a Adriana